el planteamiento es terrorífico y ojalá me equivoque, insisto, lo que decía, ¿no? De nuestras generaciones y las anteriores, pues con 60, 50 y pico, 60 años, diabetes tipo 2, y luego con 70 y pico, 80 y pico años, Alzheimer. Esas personas que hoy en día ya tienen con 15 años diabetes tipo 2, o con 20 o con 30, van a tener Alzheimer cuando tengan 40 o 50 años. Ojalá me equivoque, pero el tema es ahora mismo, es aterrador, porque sería el fin de la sociedad como la conocemos. Soy Xavi Sánchez y este es un espacio dedicado a observar, tomar conciencia de cómo vivimos y ver si existe otra forma, otra manera. Hoy estaremos con Íñigo San Millán, fisiólogo y entrenador, reconocido por su trabajo en la investigación de enfermedades metabólicas y el cáncer. Con él hablaremos sobre salud y alto rendimiento deportivo. Bueno, Íñigo, pues encantado, ¿eh? Gracias por estar aquí. Gracias, Xavi. Sí, el que tú haces es mío. Y, que el día que estuvimos hablando, qué interesante me pareció cómo hablabas de la salud, del rendimiento, del ejercicio también, ¿no? Me pareció súper interesante tu visión y sobre todo noté mucha pasión, ¿no? Muchas ganas de descubrir, de conocer, con mucho entusiasmo, ¿no? Con mucha devoción por tu trabajo. Bueno, son ya muchos años, pero sí, la verdad, siempre me ha gustado mi trabajo y sí, quizás he puesto a veces demasiada pasión y demasiadas horas, ¿no? Pero la verdad es que sí, cuanto más vamos aprendiendo, más sabemos que tenemos que seguir empujando y seguir aprendiendo más, pero a la vez vamos avanzando, ¿no? Y estamos en una época ahora mismo con las nuevas tecnologías que hay, pues la verdad es que se ha abierto una puerta importante en distintas áreas, sobre todo la mía. ¿Y cómo, qué decir, de dónde, porque me interesa mucho, ¿no? ¿De dónde nace todo esto, no? O sea, al final todos hemos sido niños, ¿no? Todos hemos tenido nuestros, sueños, ¿no? O ilusiones de pequeños, ¿no? De esas, yo recuerdo siempre en la escuela cuando te decían, ¿no? ¿A qué te quieres dedicar, no? O qué quieres ser de mayor y tal. ¿Cómo fueron esos inicios? Pues yo era un zoquete, la verdad. Yo era un zoquete hasta, incluso repetí primero de BUP, que es el equivalente ahora mismo a primero bachillerato, puede ser. Y nada, un zoquete y bueno, no estudiaba. Yo me crié en Madrid y mi pasión era el fútbol. Solo fútbol. Jugué 6 años en las categorías inferiores del Real Madrid, aunque nunca llegué a nada, pero yo solo fútbol, y luego cambié por el ciclismo, y solo ciclismo. Y los estudios nada. Y bueno, pues cuando tenía 15 años, un amigo me regaló un libro que le habían regalado a su padre, un libro muy gordo de fisiología del ejercicio, y pues yo no tenía ni idea, pero me apasionaba porque yo ya como era deportista, he sido toda la vida, me había comprado ya un pulsómetro, me hacía test yo internamente con 15 años, y bueno, pues veía un poco, pues iba aprendiendo. Entonces empecé a leer ese libro y tardé más o menos un año en leerlo. Y al final del año pues volví otra vez a leerlo. Y cuando ya fui a Estados Unidos a estudiar, creo que era en tercer año, así, teníamos una asignatura de fisiología del ejercicio avanzada, y lo típico, pues te dan el primer día pues el sílabus, ¿no? Las asignaturas, o sea, los capítulos y todas las lecturas y el libro que tienes que estudiar. Y entonces cuando vi el libro dije, joder, si eso yo me lo leí cuando tenía 15 años, ¿no? Entonces ya sabía que mi pasión era un poco pues todo lo que es relacionado con, en principio la medicina deportiva, luego me fui más hacia fisiología, más metabolismo, pero bueno, cuando me di cuenta de que esto yo ya lo había leído con 15 años, luego ya con 15, aunque no lo sabía yo, tenía una pasión ya encaminada que, bueno, pues la fui descubriendo con el tiempo. ¿Y hubo algo en concreto que fue lo que te llamó la atención? Es decir, porque al final también me imagino que ese libro
Lo desconozco, pero quiero decir, con 15 años también son libros que igual son un poco complejos de leer o sí, no. Son libros universitarios y yo no tenía el pozo para poder incluso asimilarlo, pero iba leyéndolo y hasta que no avanzaba, pues no comprendía un poquito y no me metía en la siguiente página. Pero a mí lo que lo que a mí más me llamó la atención es que, bueno, pues siempre al ser deportista, pues intentas mejorar tu rendimiento. Yo al menos, yo trabajaba muy duro y bueno, pues cuando nadie tenía un pulsómetro, no existía en España un pulsómetro, un amigo de mi padre que fue a Japón ya compró un pulsómetro que le encargué yo, ¿no? Entonces me gustaba mucho todo lo que es el rendimiento deportivo y cómo puedo mejorar y qué tengo que hacer y para eso pues no había nada, no podías leer en ningún sitio, no había internet evidentemente, no había libros, no había revistas, no había nada. Entonces bueno, pues cuando cayó en mis manos ese libro dijo, pues habrá que intentar aprender de aquí. Claro. Y eso bueno, pues me fue enseñando a cómo pues aprender de cómo funciona mi cuerpo, cómo se puede empujar y sobre todo abrir los ojos a que hay muchísimo que aprender, ¿no? Y que es un terreno muy por explorar a nivel mío personal y a nivel profesional pues también. Entonces bueno, pues por ahí empiezo poco a poco. Sí, aparte que en todo lo que tiene que ver con el movimiento y el ejercicio, ¿no? Yo creo que hay mucha información. Se mezclan muchos conceptos, ¿no? La salud, el entrenamiento, el rendimiento deportivo, qué es salud, qué no es salud. ¿Tú cómo lo definirías? Es decir, al final, pues estamos hechos, ¿no? Como seres humanos para movernos, para estar activos. Eso es. Pero, claro, luego hay niveles y niveles, ¿no? ¿Cómo tú interpretas ese terreno? Bueno, pues eso es parte de lo que estamos todavía estudiando, ¿no? Y a nivel, pues mucha gente a nivel internacional, ¿no? Todo lo que es, pues ir aprendiendo, sobre todo lecciones, yo en mi caso, lecciones que hemos aprendido con los deportistas para poder trasladarlas a la población general y poder entender mejor distintas enfermedades o patologías, ¿no? Entonces, pues... pero en el ejercicio tenemos pues el ejercicio que se hace para estar sano y saludable, luego el ejercicio que se hace pues para estar ya bastante bien a nivel físicamente y luego ya el ejercicio de la alta competición, ¿no? Entonces el ejercicio de la alta competición pues bueno, pues son los Fórmula 1, ¿no? Los coches top, ¿no? Pero también son más frágiles, ¿no? Es decir, sobre todo dependiendo de qué deportes, pues el factor de las lesiones está ahí, ¿no? Y bueno, pues en una carrera profesional, en un futbolista, jugador de baloncesto, de rugby, de fútbol americano, pues van a tener lesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues eso luego les va igual a lastrar a nivel de consecuencias de esa carrera deportiva, ¿no? A nivel fisiológico, a nivel metabólico, esas personas van a ser muy sanas en general, ¿no? Si mantienen un cierto grado, pero han logrado tener el motor ese de un Ferrari, de un Fórmula 1, ¿no? Muy desarrollado, ¿no? Pero también frágil. Pero luego, bueno, pues está el ejercicio más saludable, que es el que tenemos que inculcar más a la población general, que ya no es de cara al rendimiento, ¿no? Pero es un ejercicio de cara a la salud y ahí es un área donde, como bien has dicho, nosotros hemos nacido, o sea, estamos hechos los humanos para movernos, ¿no? En nuestros genes no han evolucionado a ser sedentarios todavía, ¿no? Nosotros estamos hechos, nuestros genes están hechos para estar activos y en el momento en el que no estamos activos, pues esos genes empiezan a expresarse de una forma más defectuosa y eso va a llevar al desarrollo de distintas patologías, porque sabemos que la gente sedentaria, la inmensa mayoría, tarde o temprano van a tener una enfermedad cardiometabólica sobre todo, entonces relacionada pues con esa falta de actividad física, porque es antinatural. Entonces lo que sucede es que con el paso de los años el sedentarismo se ha vuelto lo normal, un efecto secundario del progreso, ¿no? La intervención ahora es el ejercicio. Ahora
hay que hacer ejercicio, actividad física como intervención, ¿de acuerdo? Pero como decía antes, ¿no? Eso es el status, el modus vivendi que está engranado en nuestros genes, ¿no? El moverse, pero la intervención que hemos tenido, la intervención ha sido el sedentarismo. Entonces, bueno, pues ahí es donde es parte de lo que primero hay muchos grupos a nivel internacional investigando, ¿no? Y lo que estaba haciendo yo también en Estados Unidos, investigar pues a nivel celular, a nivel molecular, patrones de salud metabólica que están relacionados pues con el ejercicio y con el sedentarismo, de cara a poder pues entender mejor todas las desregulaciones que existen y cómo poder mejorarlas o prevenirlas. Sí, porque al final el sedentarismo es lo que dices, ¿no? Que ha sido como si fuese una epidemia, ¿no? O sea, ahora sí que es cierto que se ven más centros, más gimnasios, ¿no? Hay como un poco de un apunte a moverse más, ¿no? Pero esta tendencia como a ser más vagos, por así decirlo, ¿no? A movernos menos, lleva mucho tiempo. Es decir, o sea, llevamos mucho tiempo realmente los humanos viviendo de esta manera en la que preferimos estar sentados viendo la tele, ¿no? Que moviéndonos. Ha sido una evolución a lo largo de los últimos 200 años, sobre todo, pero en los últimos 20, 30 años pues se ha acelerado de una forma muy importante, ¿no? Nuestras generaciones, cuando éramos críos, pues y las generaciones anteriores, pues estábamos todo el día jugando en la calle, horas, ¿no? Ahora mismo el objetivo es intentar hacer una horita en edades escolares, ¿no? De ejercicio. Es que nosotros hacíamos 3, 4, 5 diarias, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estas generaciones, las más recientes, pues ya ahí donde el sedentarismo en esas edades está muy altamente desarrollado, cosa que cuando éramos nosotros críos, como decía, no. Pero también nuestras generaciones, pues hemos llegado a una edad adulta en la que estamos ya muy sedentarios también, ¿no? Luego la misma sociedad, pues ahora tienes coche, tiene casi todo el mundo coche, hay unos sistemas también fantásticos de transporte. Antes eso no existía, hay muchos núcleos urbanos muy bien canalizados, muy bien estructurados, eso antes no existía, ¿no? Entonces había que andar mucho más a pie y eso pues marca una diferencia, ¿no? La persona que se levanta a la mañana, coge el coche, va al trabajo, se sienta en una silla durante 8 horas, vuelve otra vez al coche y vuelve a casa a la hora de cenar, pues evidentemente eso es antinatural, ¿no? Antes la gente andaba al trabajo o volvía a casa andando, o se andaba bastante más. Ahora también, antes la gente iba mucho andando pues a hacer la compra, al supermercado. Ahora pues vamos a una gran superficie y ahí llenamos el coche, el maletero del coche lleno de víveres, ¿no? para consumir exceso, ¿no? Entonces ahí es donde también entra el área de la nutrición, ¿no? Que ahora, aparte de ser sedentarios, pues estamos sobre alimentados, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también crea un problema a nivel metabólico que, bueno, pues ya, si quieres hablamos de eso, pero bueno, como tú vayas viendo. Sí, al final, por ejemplo, todo lo que comentas, yo he podido percibir que, viendo a los niños, ¿no? Viendo cómo pues la energía que tienen cuando son pequeños, ¿no? Cómo juegan, al final que nos arrasan, ¿no? Los adultos. Llega un niño al mundo y a veces decimos, ¿no? Joder, qué energía tiene este crío. Y yo digo, a veces igual es que nosotros tenemos poca, ¿no? O estamos muy cansados, ¿no? De igual estar muy estimulados y de hacer una vida que no nos corresponde, ¿no? Hablando también un poco de en qué desemboca todo esto, que hablabas de enfermedades, también leí que estabas, ¿no? especializado en tema de cáncer, una enfermedad que podemos apreciar en los últimos años que cada vez aparece más. Me gustaría hablar un poco sobre ella. ¿Cuál es tu percepción sobre el cáncer? Más allá del miedo que que el propio nombre o enfermedad transmite, ¿no? a la población, ¿no? Bueno, pues el cáncer está ahí, es prevalente, ¿no? O sea, es una enfermedad que 1 de cada 3 personas durante la vida adulta les va o nos va a tocar, ¿no? 1 de cada 3. Sí.
Entonces es muy prevalente y bueno, pues hay tipos de cánceres que van a seguir aumentando, sobre todo el colon rectal en poblaciones más jóvenes, pero lo importante de todo es que todavía no tenemos una cura, no existe una cura contra el cáncer, ¿no? Se ha sabido mucho, pero a la vez muy poco, es decir, se ha podido ver mucho a nivel genético. En 1953, bueno, empiezo de la historia desde el 1925, bueno, el cáncer ha estado coexistiendo con los humanos de toda la vida, ¿no? Ahí, ¿De toda la vida? De toda la vida, de toda la vida. Vale. Está en escrituras egipcias, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, hay datos de cáncer, ¿no? Vale, existe, de toda la vida el ser humano, porque es una enfermedad de evolución, está muy relacionada también con el envejecimiento, ¿no? Pero el caso es que bueno, pues han faltado muchos medios, claro, hace siglos evidentemente no se sabía, ¿no? Y bueno, pues en el 1923 un premio Nobel alemán llamado Otto Warburg descubrió que las células de cáncer utilizaban mucha glucosa y producían mucho lactato. Entonces eso pues lo describió él y se llamó el efecto Warburg. Entonces él se dedicó toda la vida a intentar saber el por qué pasaba esa desregulación metabólica en el cáncer. Entonces él, ya con un siglo de antelación, ya él atisbó que si la glucosa no se podía quemar, ¿no?, dentro de la célula, dentro de la célula es que había un problema a nivel mitocondrial. Entonces, y la clave se la dio el lactato. Entonces, bueno, pues él ya se atrevió a decir que había un problema a nivel de las mitocondrias, a nivel celular. En su época, pues no había la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces eso le frenó mucho a Otto Warburg, ¿no? Hasta que en 1953 Watson y Crick descubrieron el ADN. Y ahí cambió todo, porque todo el área del cáncer se fue hacia el ADN, hacia la genética, ¿no? Y ahí, bueno, pues uno de los padres también de la genética de cáncer pues fue Watson, que ha estado muy involucrado también en el proyecto del genoma humano, y luego de ahí está muy involucrado en el proyecto del Atlas, que ese es el proyecto de llevar el genoma humano, el proyecto al mundo del cáncer, ¿no? Que se ha podido ver pues que con todo lo que se ha avanzado en la genética y en lo que se llama la teoría somática del cáncer, de cómo proviene el cáncer, de que es una enfermedad genética, no se ha podido curar el cáncer a través de los genes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha hecho que a nivel terapéutico el tema del cáncer pues se haya quedado ahí. Y el mismo Watson, que todavía vive, pues ha sido muy polémico, pero ha logrado también un cambio de mentalidad importante en el mundo del cáncer, porque él dijo que todo lo que se había hecho en el área de la genética contra el cáncer había resultado muy infructuoso, que no había servido para casi nada, y que si él volviera a hacer una carrera profesional, ahora tiene ya 90 y algo años, ¿no? Empezaría por la vía metabólica en lugar de por la vía genética, y que todavía no conocemos el efecto Warburg y es fundamental. Entonces eso provocó mucha, bueno, pues fue muy controvertido en su época, cuando hace unos 10 años cuando empezó a decir todo esto, 10-15 años, y bueno, pues logró reavivar el efecto Warburg. Entonces, bueno, pues y reavivar pues eso, el área de del metabolismo, ¿no? Entonces, bueno, pues antes no había ninguna citación a nivel en la literatura científica, nadie citaba el efecto Warburg, y ahora mismo prácticamente todos de los miles y miles de artículos científicos que se escriben todos los años en cáncer, ya en el abstracto o en la introducción ya te están citando el efecto Warburg, ¿no? Entonces eso lo logró el padre de la genética y también de la genética del cáncer, ¿no? El decir, oye, nos hemos equivocado por aquí, vamos a ir por el metabolismo. Entonces esto ha abierto las puertas a otro área, otra dimensión completamente distinta, ¿no? Donde ahora pues coexisten, porque la teoría genética del cáncer es una teoría, la teoría somática, ¿no? Ahora hay una teoría a nivel metabólica. ¿Qué pasa? Que conocemos ahora mismo, el metabolismo era el hermano pobre de lo que son las ciencias biomédicas, y ahora es pues el rey.
ahora mismo, ¿no? El metabolismo está en muchos campos, en las áreas biomédicas, se está desplazando a la genética a nivel de investigación, ¿no? Y sabemos muchísimo, y sabemos que un grandísimo número de enfermedades, sobre todo las enfermedades no contagiosas o no infecciosas, pues la enfermedad cardiovascular, la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, el cáncer, pues tienen un componente metabólico muy importante. Estamos hablando del 70-75% de todas las muertes en nuestra sociedad, de las muertes de las enfermedades no infecciosas, ¿verdad? Y que bueno, pues un porcentaje muy elevado. Entonces, pues bueno, pues todo eso también se está ahora relacionando con otras enfermedades, se empieza a correlacionar cáncer con salud metabólica, cáncer con obesidad, cáncer con sedentarismo, y de hecho ya sabemos que, por ejemplo, pues el 50% de todos los cánceres se podrían prevenir si quitásemos el elemento de la obesidad en la población mundial. 50%, o sea, no hay ninguna, una auténtica pasada, no hay ninguna medicación que pueda atajar o curar el 50% de los cánceres, de todos los cánceres. Pero si quitáramos el efecto de la obesidad, lo lograríamos. Y la obesidad sabemos que no es simplemente el comer mucho. O sea, la obesidad sabemos que es un problema metabólico muy importante a nivel del ser humano, y bueno, pues el efecto también del sedentarismo es clave en el desarrollo de la obesidad. Claro, porque cuando hablamos de salud metabólica, ¿de qué estamos hablando realmente? La salud metabólica es un concepto que se está empezando a hablar muchísimo. Es un concepto que, bueno, pues yo empecé hace unos 16 años, 17, cuando empecé en Estados Unidos a trabajar, y éramos 4 locos que hablábamos de la salud metabólica, la verdad. Y ahora, pues bueno, pues a través evidentemente se han hecho muchos estudios científicos, y se está llevando ya mucho, pues a nivel, hay muchos podcasts hoy en día, ¿no? Que están cultivando esa curiosidad y están empujando a que la población también tenga más conocimiento. Pues ya el tema de salud metabólica se está convirtiendo en algo en el que se habla en la calle, ¿no? Y la verdad es que va a ser un concepto muy importante en los siguientes años. La salud metabólica, y perdón que me enrolle, la salud metabólica es sobre todo pues cómo funcionamos nosotros a un nivel celular, y cómo ese funcionamiento a nivel celular está conectado con cómo funcionamos a nivel general de todos los organismos. Como decía antes, el metabolismo era el hermano pobre. Lo principal que se estudiaba era pues todas las patologías a nivel de órganos, de sistemas, y luego pues empezó la genética. Se pasó muy rápido de lo que es pues esas patologías a nivel de órganos y sistemas a lo que es la genética, pero en el medio está lo que sucede a nivel celular. Entonces, por eso ha sido el hermano pobre, pues porque no se ha estudiado, ¿no? En el mundo del cáncer, pues todo el metabolismo desapareció durante 50 años, por ejemplo, hasta que, bueno, hay un renacimiento ahora, ¿no? del metabolismo del cáncer. Pero en la salud de las personas, pues como se ha avanzado muchísimo en esos conocimientos, se está viendo ahora que ese metabolismo está desregulado en la mayoría de las enfermedades. Y dentro de ese metabolismo hay distintas áreas dentro de la célula, sobre todo en la mitocondria, que es la fábrica de producción de energía, que está desregulada en muchísimas enfermedades. Entonces, todo eso lo que sucede es que no solamente esa célula está desregulada, sino ese órgano está desregulado, y luego pues va a haber muchas conexiones con ese cuerpo y va a llevar a una patología. Y muchas patologías, un gran número de patologías cada vez están más relacionadas. Pues desde, como comentaba antes, obesidad con cáncer, diabetes con enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 con Alzheimer's. Entonces, bueno, pues hay muchas enfermedades relacionadas ahí que estamos viendo que a nivel celular hay una desregulación importante. Sí, porque eso es lo que realmente estás comentando, ¿no? O lo que puedo interpretar es que había antes me acuerdo de una época en la que se hablaba mucho de la genética, ¿no? Bueno, pues tú tienes esa genética y ya parecía que esa genética estaba, ¿no? Era ya, pues era tu futuro, ¿no? Sí. Pues, ya está, ¿no? Pero en realidad lo que estamos viendo es que la forma en la que vivimos, ¿no? Lo que hacemos cada día influye
totalmente en esas enfermedades que están cada vez apareciendo más. Sí, sí. Y ahí es donde hemos aprendido mucho, ¿no? Antes, lo que muy bien decías, ¿no? La genética, has nacido con esto y esto es lo que tienes y llevas, ¿no? Además, ¿qué sentido, verdad? ¿Perdón? ¿Qué sentido tiene? Sí. No, al final quiero decir, ¿no? Nacer y decir, bueno, pues ya tengo esto y no puedo hacer nada. Ya, ¿no? claro, efectivamente. Entonces lo que sabemos ahora mismo es que nosotros, o sea, desde la genética, luego pues esos genes son los códigos necesarios para escribir el capítulo de cómo va a ser tu cuerpo durante tu vida. Pero esos códigos pueden expresarse de distintas formas. Entonces, esos genes tienen que expresarse y primero hay lo que se llama una transcripción de ese gen a través del ARN, mRNA, me sale es que en inglés, el ARN mensajero, mRNA, que, pues, hablando de las famosas vacunas, ¿no? del COVID, sí. Pues eso es lo que es, ¿no? Es el mensajero que transcribe un gen para producir una proteína. Entonces ya tenemos desde la genética, ya tenemos la genómica, tenemos la transcriptómica y tenemos la proteómica, ¿no? Que es la proteína. Y esa proteína luego tiene que transformarse o hacer una acción biológica, positiva o negativa. Entonces hay un viaje y eso ya es, esa acción biológica la estamos midiendo lo que se llama la metabolómica. Entonces todo el mundo, todo el área de la ómica ha evolucionado muchísimo. Ahora tenemos también lo que es la microbiota y el microbioma también, ¿no? A nivel del tracto intestinal, del estómago, o sea, sobre todo el tracto intestinal, ¿no? Intestinal. Entonces tenemos un viaje largo. Sabemos que un gen, en las posibilidades de que ese gen se transforme en una acción biológica es menos de un 20%. Vale. Entonces hay enfermedades que son muy prevalentes del componente genético, pero muchas otras donde nosotros somos dueños de nuestro destino. Y entonces ese 80% que queda, o que es el que más va a influir en la expresión de los genes, es lo que se llama la epigenética. Y la epigenética pues es pues el compendio de lo que comes, si eres sedentario o eres activo, el nivel de estrés que tienes, lo que duermes, el estado mental, ¿no? Entonces todo eso va a ser fundamental, esa epigenética, para alterar la expresión de esos genes. Entonces tú puedes tener un gen que puedas tener más tendencia, que igual vas a desarrollar diabetes tipo 2, pero con una epigenética robusta, si haces buen ejercicio, duermes bien, comes bien, seguramente nunca llegues a desarrollar diabetes tipo 2. Por otra parte, puedes tener un gen más resistente a no desarrollar diabetes tipo 2, pero si no tienes una epigenética correcta, pues tienes muchas posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2. Luego eso, también como decías tú, ¿no? Que qué triste que sea así, ¿no? El que estemos dictados por los genes, pues esa epigenética, la verdad es que pues nos empodera a nosotros, claro, porque nosotros somos dueños de nuestro destino, en la mayoría de las ocasiones. Y yendo un poco a la raíz, ¿no? de todo esto, ¿por qué, quiero decir, por qué acabamos, ¿no? o nos estamos viendo como lo que decías al principio, ¿no? fuera de contexto, ¿no? O sea, es decir, sabemos actualmente lo que nos favorece, ¿no? Pero al final vemos una desconexión brutal de la naturaleza, ¿no? Del ser humano desde hace mucho tiempo. Sí, sí. En tu opinión, ¿qué crees que ha sido lo que nos ha llevado, ¿no? a vivir de una manera totalmente opuesta y que lo estamos padeciendo también, ¿no? Sí, es un efecto secundario del progreso, ¿no? El progreso nos ha llevado a una vida muy cómoda, donde hay abundancia de todo, de comida, hay abundancia, en cambio hay una falta de movimiento, ¿no? Entonces, lo que hablábamos antes, ¿no? Los genes están hechos para que nos movamos, y en el momento que esos genes no tienen, no se pueden, en el momento que no hay movimiento, esos genes no se van a expresar correctamente. Entonces, porque esos genes, hablaban antes del código, ¿no? Ese código está hecho para que el movimiento sea fundamental para que se expresen esos genes correctamente. Si no existe esa epigenética del ejercicio,
que es como tocas esas teclas, pues esos genes no se van a expresar correctamente, ¿no? Entonces, bueno, van a llevar a unas acciones biológicas que no van a ser las correctas, y sabemos muy bien, pues eso, que el sedentarismo pues está detrás de muchas patologías, sobre todo las más importantes, como decía antes, pues tipo enfermedad cardiovascular, enfermedad de diabetes tipo 2, enfermedad de síndrome metabólico, y luego por lo que comentábamos antes también, de que la obesidad puede disminuir más o menos un 50% de todos los casos de cánceres, pues la obesidad y el sedentarismo están muy altamente ligados, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso es lo que ha cambiado mucho, o sea, la forma de vivir, ¿no? Somos sedentarios y vivimos en un mundo de abundancia de comida. Entonces, una de las cosas donde yo me he estado centrando es en qué causa el qué, porque también es cierto que se ha dado mucha atención a la nutrición, ¿no? Como ha sido, la nutrición es lo que nos causa la obesidad y la enfermedad cardiovascular. Sí, lo más importante es la nutrición, el movimiento como dejado en la sombra, pues, ¿no? Eso es. Entonces, pero según vamos evolucionando como sociedad, estamos viendo pues eso, que cada 2 o 3 años sale una nueva dieta, unas nuevas recomendaciones, y la gente habla maravillas de esta dieta o de la otra dieta, pero sabemos que no valen para, o sea, no han marcado la diferencia. Sabemos que pese a todas las dietas y todos los productos que se toman y complejos, el número de cánceres, de enfermedad cardiovascular, de Alzheimer, que va a ser un tsunami, que podemos hablar de eso, va a ser un tsunami enorme, es imparable. Es decir, todo esto no está frenando la nutrición. Entonces ahí es donde yo, a nivel de investigación y a nivel también un poco pues divulgativo, estoy intentando el meter ahí la cuña, ¿no? del sedentarismo, ¿no? Como causa muy importante, y lo sabemos muy bien por lo que sucede a nivel metabólico, celular. Es decir, para para quemar las grasas y los carbohidratos, como sabemos, tenemos los 3 tipos de macronutrientes principales, que son los carbohidratos, que se transforman en glucosa o azúcar en la sangre, ¿no? Luego tenemos las grasas y luego tenemos las proteínas, ¿no? Los más importantes a nivel de energía para la célula son los carbohidratos y las grasas. Entonces, en reposo, en estado lo que se llama postprandial, es decir, después de una comida, la mayoría de esos carbohidratos se queman en la mitocondria, y las grasas también. Y dentro de las mitocondrias, cerca del 80% de los hidratos de carbono se metabolizan en el músculo esquelético. Y ahí es donde existe un fallo todavía muy importante, porque si tú coges un libro en la carrera de medicina, hoy en día todavía se habla del músculo esquelético como un sistema, cuando el músculo es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y el más activo. Entonces tenemos que empezar a ver el músculo de una forma distinta. No solamente es algo que nos ayuda a saltar o a correr, y está enganchado ahí al esqueleto, ¿no? Sino que es un órgano metabólico, el más activo y el más grande del cuerpo. Entonces, cuando ese órgano metabólico, que es el músculo, no funciona bien, el cuerpo está en problemas importantes. Y uno de los problemas es esa metabolización de los hidratos de carbono. Si tú eres sedentario, esos músculos no vas a poder desarrollarlos correctamente, y vas a tener a nivel mitocondrial una decadencia que eventualmente te puede llevar al término ahora también que se habla muchísimo, que es la disfunción mitocondrial, ¿no? Entonces ese órgano no va a poder metabolizar esos hidratos de carbono, esa glucosa, y entonces eso lo que suele pasar es que se va acumulando, entonces bueno, pues en la sangre, y entonces lo que hace es peligroso el tener altos niveles de glucosa. Entonces el páncreas libera insulina. Esa insulina es un poco como la llave que ayuda a la glucosa a entrar en la célula para ser metabolizada, pero evidentemente, eventualmente el páncreas dice: estoy todo el día soltando aquí insulina, producción, y últimamente forzado. Entonces pasan 2 cosas. Las células beta, que se llaman las del páncreas,
acaban finiquitadas porque están ya quemadas de ir todo el día con el gancho al cuello, y por otra parte los receptores de insulina se vuelven resistentes. Y es lo que ya se llama, lo que se llama la resistencia a la insulina, que es lo que ya es pues un estado de diabetes, ¿no? Entonces, pues ahí es donde viene un problema, y eso, tenemos una investigación nuestra de laboratorio en Estados Unidos, donde hemos demostrado que los sujetos sedentarios versus los sujetos moderadamente activos tienen ya una disfunción mitocondrial de cerca de un 50% comparado con la gente moderadamente activa. Y no digo con eso gente de élite, digo gente que hace entre 150 a 200 minutos a la semana de ejercicio, ¿no? Es algo moderado. Pero la gente sedentaria tiene un problema en lo que es cómo funcionan esas mitocondrias, y tiene un problema ya de la metabolización de los hidratos de carbono. O sea, nosotros lo que con biopsias musculares, el músculo es el mejor órgano para estudiar la diabetes tipo 2 a nivel patológico, pues aislamos las mitocondrias de los músculos e inyectamos en esas mitocondrias hidratos de carbono, ácidos grasos y proteína, ¿no? Aminoácidos. Y entonces, pues vemos cómo se metabolizan. Entonces, la capacidad de metabolización de la glucosa es también cerca de un 50% menos de lo que es en los sujetos moderadamente activos. Y estos sujetos sedentarios son sujetos sanos, es decir, no tienen ninguna patología todavía, pero van a desarrollar, porque prácticamente todos o casi todos los sujetos sedentarios acaban desarrollando una patología metabólica, ¿no? Entonces, a nivel celular ya estamos viendo esos marcadores de que esa célula está decayendo ya. Entonces, pues podemos identificar, que es lo que algún día ojalá podamos tener algún test de sangre que nos pueda reflectar lo que esa señal de la mitocondria nos está dando. Pero por no enrollarme más, lo que sucede es eso, ¿no? Hay un problema ahí de utilización de carbohidratos. Luego, sabemos que, aparte de lo que hemos hecho en el estudio, que los ácidos grasos solamente se pueden metabolizar en la mitocondria. Y lo que hemos visto también, que hay una dificultad muy importante en los sedentarios sanos comparado con los moderadamente activos. Entonces, eso no supone un problema metabólico inmediato como es la glucosa, porque, como decía, los niveles de glucosa altos pueden ser nocivos, son nocivos, son peligrosos. La grasa no, la grasa se puede acumular. Entonces, si no se metaboliza, y eso es lo que hemos visto, no se metaboliza en la mitocondria, se va acumulando, y sobre todo donde se acumula es tanto en lo que es el músculo como lo que es el tejido adiposo. Y ahí es donde ya, la gente empieza a acumular peso, empieza a haber sobrepeso, obesidad, que, como estábamos hablando, pues está muy relacionado con muchas enfermedades, ¿no? Sí, porque yo lo veo cuando hablas de ello, con la diabetes y con el cáncer, es como que me lo imagino, o sea, me lo imagino, lo veo, lo entiendo, pero hablas de Alzheimer también, ¿no? Y cómo todo esto, ¿no?, desemboca en una enfermedad que al final, pues también creo que socialmente se le está cogiendo mucho miedo, ¿no? Porque esa pérdida de no recordar, ¿no? Sí, la verdad. Y entonces, para hacer un inciso en lo que estaba comentando de cómo metabolizamos los carbohidratos y los ácidos grasos, el tema es eso, ¿no? Si esa mitocondria no funciona bien, vamos a tener un problema metabólico. Y eso nos puede llevar a enfermedad. ¿Qué pasa? Si aparte de eso comemos en exceso, tomamos más carbohidratos y más productos de azúcares simples y más grasa, pues todavía estamos echando más leña al fuego, ¿no? Pero no necesariamente, ya es donde, es un poco controvertido, ¿no? El área donde yo no defiendo que el problema original sea en la nutrición, sino que el problema original es que esa mitocondria donde se queman los nutrientes no funciona bien por un sedentarismo, en primer lugar. Y una de las eso lo estamos demostrando, y cada vez hay más gente que está hablando de esto, que sigue la nutrición siguiendo lo principal. Pero un ejemplo es de las lecciones que hemos aprendido trabajando con deportistas de élite, que los deportistas de élite son con muchísima diferencia la población que más carbohidratos toma. Pero de calle. Y es la única población que no desarrolla enfermedad cardiovascular o enfermedad metabólica adquirida. Es decir, no ves obesidad en estas personas, no ves enfermedad cardiovascular adquirida, no ves diabetes tipo 2. No. Y a pesar de eso, son con mucha diferencia los que más
carbohidratos y azúcares simples toman. Entonces, si todo fuera la nutrición y sobre todo los carbohidratos, esta población sería la que peor salud metabólica tuviera a nivel mundial, ¿no? Pero es al revés. Entonces, no estoy defendiendo para nada el que hay que tomar los carbohidratos de un ciclista, pero lo que sí que estoy defendiendo es que la nutrición no es el origen. Es el problema que tenemos del sedentarismo, que no estimulamos esa masa muscular, que es el órgano más activo, y la mitocondria decae, y es el único sitio en las mitocondrias donde se pueden metabolizar las grasas y los carbohidratos. Y ahora sí que comentamos lo de Alzheimer. Sí, porque aparte, por hacer un inciso, joder, cuando nacemos nos tiramos un año de nuestra vida, ¿no? Los primeros 13 meses para ponernos de pie, ¿no? O sea, hacemos lo que a nivel muscular quiere decir, muscular estético, hacemos un esfuerzo bestial para, ¿no? Para enfrentarnos a la gravedad. Entonces, es curioso porque desarrollamos un cuerpo, ¿no? Que nos permite movernos por el mundo, y luego nos sentamos y empezamos a darle la cabeza, ¿no? Y nos empezamos a alejar, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que al final la manera de, o sea, la intensidad y la constancia del movimiento diario sea clave para poder vivir bien. Sí. No, es muy importante, y eso, bueno, pues es lo que tenemos nosotros, que pasa que no se habla a nivel político, sobre todo a nivel institucional, ¿no? Es el quitar quizás las no interese también. ¿Perdón? Quizás no interese. Yo creo que es más desconocimiento, y es más también falta de explicar a los gobernantes, a los políticos, que esto es prioridad, ¿no? Se hace mucho hincapié, insisto, en la nutrición, pero es que el sedentarismo es prioritario, más que la nutrición seguramente, ¿no? Entonces, también hablando de todo esto, cuando nosotros éramos críos, es que a veces me da risa esto, pero cuando éramos críos tomábamos chuches, tomábamos palmeras de chocolate, bocadillos de chocolate. Hoy a un niño le preparas un bocadillo de chocolate y llaman a servicios sociales, ¿no? Porque estás abusando de él. Pero pues, continuamente hacíamos una nutrición equilibrada, pero sobre todo en verano, que estábamos todo el día en la calle, pues estabas todo el día comiendo chuches palmeras. Vamos, todo el día, ¿no? Pero todos los días comías chuches y palmeras, ¿no? Eso la gente de hoy en día no come tanto, inclusive a nivel de chuches como comíamos nosotros. Pero nosotros no teníamos obesidad en nuestra época. Era muy raro ver a un niño obeso o una niña obesa o con sobrepeso, ¿verdad? Ahora es lo normal. Ahora cerca del 60-70% de la población escolar tiene sobrepeso u obesidad. Es que es una pasada. Una auténtica pasada. La cifra, o sea... y no se mueven tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso en nuestra época, pues eso, parece que a veces los azúcares y los carbohidratos los han traído hace 5 o 10 años los marcianos del espacio para exterminar la raza humana, ¿no? Cuando han estado toda la vida con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues rompiendo una punta de lanza con el tema de que el sedentarismo es muy importante, ¿no? La nutrición, por supuesto, no le estoy quitando fuego, ¿no? O protagonismo, pero el sedentarismo tenemos que dar más, empujar más y hacer realmente hacer más normas, ¿no? Ya que es muy difícil el hacer deporte por los teléfonos móviles, claro. Porque la gente no busca, no hay espacios, a veces ya no hay parques donde jugar, sobre todo en las vías urbanas, ¿no? En las áreas urbanas hay que meterlo a nivel escolar, pero estamos... pero cuesta. Ahora, hablando que el otro día con un niño que entreno de 11 años, le pregunté, oye, ¿cuánta gimnasia haces a la semana? Y me dice un día, hora y media. Y me chocó porque a veces me pasa que en las redes sociales muchas veces cuando hablo un poco de la educación, ¿no? Yo siempre tengo ese punto de que hemos pasado mucho tiempo sentados, ¿no? Memorizando cosas, pero hemos dejado lo que dices, ¿no? De movernos, ¿no? De expresarnos a través del movimiento. Y hay gente que siempre me ha dicho como, bueno, está cambiando, ya no es como antes y tal. Pero el otro día cuando hablé con este, creo que fue hace un mes, o sea, y es actual, vamos, que no es de hace no sé cuánto. Y me dijo, eso me sorprendió, porque dije, joder, aparte de un colegio, bueno, pues que un colegio que apunta como algo novedoso, ¿no? Algo que, pues, más actual, ¿no? Que en ese punto de mira. Pero dije, joder, un crío de 11 años tiene 1 hora y media a la semana para moverse. Sí, eso es la espada de Damocles para nuestra sociedad.
el que no podamos darles la posibilidad de hacer ejercicio y que no haya unas normativas en las que el ejercicio sea tan importante como las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Las matemáticas es ahora mismo pues lo más importante, que no digo que sea importante, pero por mucho que sepas de matemáticas, si vas a desarrollar enfermedad cardiovascular, metabólica, obesidad, cáncer, las matemáticas no te van a ayudar para mucho. Entonces es muy importante el para eso pues dar tanta importancia a la actividad física como a las matemáticas, pero no se da en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, pues y luego ya los hábitos, ¿no? En edad escolar ya sale la gente del colegio y o bien se pone a trabajar o bien sigue estudiando en la universidad, y ahí, bueno, pues empieza todavía más sedentarismo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esas mitocondrias pues se acaban deteriorando y no pueden consumir carbohidratos o metabolizar carbohidratos y ácidos grasos correctamente. ¿Y cómo de ahí al Alzheimer? Pues el Alzheimer, como sabemos todos, ¿no? Pues es otra teoría, ¿no? La placa amiloidea, ¿no? Esas placas amiloideas que se van acumulando en el cerebro ha sido lo que se ha pensado siempre que era la causa del Alzheimer. Lo cual, insisto, es una teoría, no está todavía demostrado, ¿no? Entonces, pero evidentemente es parte del Alzheimer, de la patología, porque está ahí. Entonces, bueno, pues de la misma forma que en el cáncer se fue toda la genética y ahora se está revirtiendo, viendo de una forma más extensa, ¿no? En el Alzheimer se fue toda la placa amiloidea. Y todos los medicamentos que se han desarrollado han sido para eliminar la placa amiloidea. Sabemos que ningún medicamento cura el Alzheimer. Ningún medicamento que se ha desarrollado para eliminar la placa amiloidea cura el Alzheimer. De hecho, ha habido algún medicamento que efectivamente reduce o incluso elimina la placa amiloidea, pero vuelve. Entonces, eso ha llevado también, pues como en el cáncer, pues abrir la mente y decir, oye, pues igual nos estamos equivocando por este camino, ¿no? Hay que mirar otros caminos. Entonces, como en el cáncer ha sucedido, el metabolismo cobra importancia. Entonces empieza a estudiar se ha empezado a estudiar muy bien, hace 20 años ya, no es una cosa nueva, cómo funciona el metabolismo del cerebro, ¿no? Y cómo se deteriora. Entonces, sabemos que de la misma forma que pasa en la diabetes tipo 2, parte fundamental de la patogénesis de la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina, que se sabe de muchos años, y la disfunción mitocondrial, ¿no? Que eso ya es más reciente, ¿verdad? Eso es fundamental en la patogénesis de la diabetes tipo 2. Y se sabe ahora que en el Alzheimer es fundamental también. Los enfermos del Alzheimer tienen resistencia a la insulina y disfunción mitocondrial. Y de hecho ahora ya llevamos años ya hablando de que la diabetes pues es el Alzheimer es una diabetes del cerebro o una diabetes tipo 3 o un estado final de diabetes tipo 2. Y ahí es donde ya hay una relación muy fuerte entre la diabetes tipo 2 y el Alzheimer. La clínica Mayo, con todo el Big Data que tenemos hoy en día y podemos ver todos los historiales médicos vía electrónicas y poderlos casar con otros datos, pues ha visto que el 80% de los pacientes de Alzheimer también tenían diabetes tipo 2. Entonces es una correlación muy fuerte. Se sabe también epidemiológicamente que bueno, pues cada vez hay más constancia que efectivamente los pacientes con Alzheimer tienen problemas de regulación de la glucosa y llevan ya años así. Y sabemos que todas las enfermedades crónicas, piensa la enfermedad cardiovascular o la diabetes tipo 2 o el cáncer, tiene una evolución de 20 a 25 años. Es decir, una persona tiene un infarto y no ha desarrollado ese infarto hoy. Es un proceso que lleva 20 a 25 años. Una persona tiene un cáncer y ese cáncer no ha salido de repente, en general. Ese cáncer es un proceso que han sido 15, 20 a 25 años. Una persona tiene diabetes tipo 2, es un proceso largo, ¿no? Entonces, si la relación entre diabetes, y esto es lo que me parece espeluznante y ojalá me equivoque, pero cada vez se está hablando un poquito más, todavía muy bajo, pero el Alzheimer
si es una enfermedad metabólica, si es efectivamente es una continuación, si fuera una continuación de la diabetes tipo 2, ¿no? Y sabemos que las enfermedades crónicas estarán 20 a 25 años. A mí el planteamiento es terrorífico y ojalá me equivoque, insisto. Si nuestras generaciones y las anteriores, ¿no? desarrollaban diabetes a los 60, 70 años y Alzheimer a los 80, 85 años, en ese espacio de unos 20 años más o menos. Pero antes de eso no había diabetes, porque nosotros creciendo de críos no teníamos diabetes, ¿no? Se empieza con estado adulto. ¿Qué sucede cuando tenemos ya cada vez más niños y niñas en edad escolar con diabetes o prediabetes? Y cada vez más adultos con 40 años con diabetes, lo cual era antes muy, muy raro de ver, ¿no? Si tenemos esa evolución de 20-25 años, lo que decía, ¿no? de nuestras generaciones y las anteriores, pues con 60, 50 y pico, 60 años, diabetes tipo 2, y luego con 70 y pico, 80 y pico años, Alzheimer, esas personas que hoy en día ya tienen con 15 años diabetes tipo 2, o con 20, o con 30, van a tener Alzheimer cuando tengan 40 o 50 años. Ojalá me equivoque. Joder. Pero el tema es ahora mismo, es aterrador, porque sería el fin de la sociedad como la conocemos. Es que no sabemos cómo la manera en la que estamos viviendo ahora, ¿no? Va a impactar en el futuro. O sea, sabemos lo que estamos viendo, ¿no? De las generaciones anteriores, pero dices, joder, pues sí, lo que dices, ¿no? Ahora todos los críos con pantallas y moverse, ¿no? Un tipo de vida totalmente diferente, ya, pero ¿en qué va a desembocar todo esto? Eso es, no sabemos. Nunca como seres humanos, nunca, o como sociedad, nunca nos hemos enfrentado a este problema de salud tan importante, ¿no? De ver a poblaciones de edad escolar ya enfermas. Claro. No hemos tenido. Entonces, eso va a tener unas consecuencias terribles para nuestra sociedad, pero lo sabemos, a nivel de cánceres van a aumentar, a nivel de enfermedad cardiovascular, a nivel de diabetes tipo 2, pero contra estas enfermedades hay medicaciones, sobre todo hoy en día incluso con el cáncer, cada vez se está cronificando más esa enfermedad, ¿no? Pero aunque no se acabe de curar, ¿verdad? Pero con la enfermedad cardiovascular hay tratamientos. La diabetes tipo 2 hay tratamientos. Con Alzheimer no hay nada. Entonces, eso sí, si las edades de donde se desarrolla el Alzheimer hoy en día son 70, 80 años, 80 y pico años, esa gente ya está jubilada. Ya hay un dinero para esas personas, para sus tratamientos. Y ya no producen, ya han producido en su día, ¿verdad? Pero si eso sucede, el Alzheimer, la gente empieza a desarrollar con 50 años o 40 y pico años, sí, ya no pueden producir, espera, ¿no? Ya no pueden producir y aportar a la sociedad, luego eso quiebra ya todas las sociedades, ¿no? y los sistemas sanitarios. Aunque bueno, viendo lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, yo creo que la mayoría de los trabajos van a desaparecer pronto, pero bueno, el tema de salud va a ser un problema muy, muy gordo. Joder, la verdad que no lo había visto ni planteado así, pero por cambiar un poco de tercio, ¿vale? Y para terminar un poquito con esta charla, cuando hablabas al principio de esos Fórmula 1, ¿no? De ese alto rendimiento de los deportistas, en los cuales, pues bueno, el tema del ciclismo has estado, ¿no? Muy, bueno, que comentabas que lo practicabas de pequeño, ¿no? Al igual que el fútbol, y son dos terrenos en los que has estado y estás, ¿no? Muy involucrado. Claro, cuando nos ponemos a hacer ejercicio, ¿no? Y ahora también, ya no solo en el deporte, sino las personas en el día a día, ¿no? Que están, pues que hay gente que le da por ¿no? Hablábamos también antes, ¿no? Por machacarse demasiado. ¿Dónde está el límite? Es decir, de alguna manera se puede saber en qué nos podemos, ¿no? Fijar para ver si lo que estamos haciendo también es demasiado, quizás, ¿no? Sí. No, efectivamente, vivimos en una sociedad cada vez más de extremos, ¿verdad? A nivel de pensamiento, a nivel político, a nivel de estilos de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los extremos es ahora, pues bueno, pues ya machacarse al gimnasio o hacer ciertas actividades, como también ciertas dietas, ¿no? Muy extremas, ¿no? Dieta cetogénica, de repente, pues antes yo me acuerdo la dieta paleolítica era ya extrema.
Ahora ya no es una dieta extrema, es una dieta normal y corriente casi, ¿no? La dieta cetogénica, ¿no? Se está desplazando todo, ¿no? Pues en el ejercicio pues, sucede lo mismo, y efectivamente es perjudicial, sobre todo para gente que no está acostumbrada a esa dosis de ejercicio, el hacer esos tipos de ejercicios sin una monitorización, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy sí que efectivamente podemos hacer muy bien ver la dosis de ejercicio que esa persona puede tolerar, bien sea a nivel de rendimiento, que eso ya lo llevamos haciendo muchos años en el menú rendimiento, o bien sea a nivel de salud metabólica, salud general o longevidad, ¿no? Eso sabemos. Ahora mismo pues está muy de moda la longevidad y todo el mundo quiere vivir más. Entonces, bueno, pues el ejercicio es un área muy importante para desarrollar esa longevidad, ¿no? Porque lo que comentaba un poco, si haces ejercicio habitualmente y pues vas a tener una salud muscular muy buena, una salud metabólica muy buena, lo cual es un pilar fundamental para la longevidad, ¿no? Pero eso hay que hacerlo evidentemente con una dosis adecuada, ¿no? Entonces es posible, cada vez hay días. Yo llevo, y volviendo a las lecciones que hemos aprendido de los deportistas de élite, ¿no? Es como cuando vemos en nuestros coches, ¿no? Nuevas tecnologías, bien sea un airbag o una tecnología de distribución de la energía, ¿no? O sea, de la energía de la potencia de las ruedas delanteras o traseras, o casi todas las tecnologías que nosotros utilizamos en nuestros coches vienen de la Fórmula 1, ¿no? De las carreras donde realmente se pone a esos motores a tope. Y hay muchísimo dinero invertido para limar ese segundo en esa curva, en esa frenada, en esa seguridad. Ya no hay accidentes mortales, afortunadamente, en la Fórmula 1, porque las medidas de seguridad son increíbles. Pues todos esos avances en la Fórmula 1 han llegado luego pues a los coches normales que tenemos nosotros, ¿no? En el deporte, pues lo mismo. Estamos viendo cómo, bueno, pues con los deportistas de altísimo rendimiento trabajamos a un nivel muy meticuloso, ¿no? Y hemos aprendido mucho. Y todas esas monitorizaciones que hacemos pues se llevan también a la gente normal de la calle, ¿no? Pues para poder prescribir ejercicio de una forma adecuada. Entonces, bueno, pues ahí existen, yo llevo toda la vida haciendo pues en el laboratorio pruebas metabólicas y fisiológicas a deportistas y también a gente y a pacientes, y entonces cada vez hay más laboratorios, ¿no? Antes era una cosa muy extraña, un laboratorio de fisiología, pero eso es para el deportista de élite, era una cosa como muy elitista, ¿no? Yeah. Ahora ya pues hay muchos, ¿no? En Europa se está haciendo mucho, en Estados Unidos también, y bueno, pues cada vez hay más gente que va a un especialista pues para que le prescriba ejercicio, no necesariamente para que lo ejecute, ¿verdad? Pero esa prescripción de lo que decías tú, ¿cuál es mi límite? ¿No? ¿Qué zonas de entrenamiento tengo que tener? ¿Qué pulsaciones donde me tengo que mover mejor? Claro. ¿No? ¿Qué sostienes, no? ¿Qué días a la semana tengo que hacer este ejercicio? ¿Tengo que hacer 5, 2, 1 es suficiente? Entonces, bueno, pues cada vez se está haciendo mucho más popular, ¿no? Y debería, en mi modesta opinión, de seguir siendo así. Y sobre todo también el propio hecho de lo que dices, ¿no? Sobre todo en deportes como el ciclismo, ¿no? Que yo de pequeño me gustaba muchísimo también, y que más allá de lo que supone a nivel físico, a nivel mental, ¿no? Es decir, el hecho de superarte, ¿no? De mantener el foco en algo y seguir a pesar de, ¿no? de las limitaciones que puedan aparecer en la mente, del no querer seguir, pero al final, ¿no? Todo eso, quiero decir, de una forma u otra, nos influye en el resto de los días, o sea, en la vida, porque sí, tú creces, o sea, quiero decir, superas resistencias, ¿no? Haces un trabajo diario, pero luego eso tiene una transferencia también en la forma en la que vives, en la forma en la que tú te enfrentas a, ¿no? Viéndolo así, ¿no? Ante circunstancias más adversas, por una enfermedad, ¿no? El que ha trabajado esa voluntad, ¿no? de seguir a pesar de las dificultades que puede generar, ¿no? El estar a un alto rendimiento. Eso también tiene una consecuencia, ¿no? A la hora de afrontar otro tipo de dificultades. Sin duda alguna. Yo lo he visto en mí, lo he visto en mis hijos, lo he visto en muchísimos deportistas y muchísimas personas que he conocido en mi vida, ¿no? La persona que está involucrada en un deporte de competición desarrolla unas virtudes y
unas características a edades tempranas que, como dices tú, te van a servir el día de mañana, ¿no? Desde la disciplina, que es muy importante, ¿verdad? La capacidad de trabajo, valores de trabajo en equipo, valores de respeto al rival, al contrario, el saber ganar, el saber perder. Bueno, pues todos son valores que es una escuela de vida. Es una escuela de vida, y cuando ese o esa deportista acaba su carrera, pues tiene una caja de herramientas muy bien desarrollada, pues para afrontar problemas que te va a echar la vida en la cabeza, ¿no? Total. Entonces yo lo he visto en mucha gente, y la verdad es eso es otra forma de que el deporte a edades tempranas, ¿no? Luego, o sea, que sea más fomentado, ¿no? Esa competición, aunque no sea un nivel altísimo, ¿no? Pero aunque hay actividades intraescolares que puedan competir, ¿no? Y superarse, ese espíritu de superación, yo por lo menos soy muy partidario de que exista eso, ¿no? Y en lugar de que estés con... Hablamos también, ¿no? A veces te pueden decir alguno o alguna... No, así es, el promover esa competición, ¿no? Ya de las tempranas igual no es bueno, sí, pero el promover esa competición que existe hoy en día en las redes sociales, cuántos likes, ¿no? tienes tú, o cuántos comentarios tienes versus el otro, hoy en día los adolescentes lo tienen muy presente, y es un área de salud mental importante, ¿no? Okay. El ser más popular, es una competición, ¿no? Constante. O el que te critiquen en las redes sociales, o que salga alguien publicando algo malo sobre ti en edades tempranas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no sé, cuando un niño y una niña hacen deporte, hacen ejercicio, esa hora y media que están haciendo ejercicio, no están con el móvil. Total. No están con la pantalla, están en la cabeza en otro sitio, están haciendo algo saludable, y a nivel mental es otra historia. También sabemos que el deporte mejora la neurogénesis, la producción de neuronas, y hay muchos estudios que lo demuestran. Hay muchos estudios que demuestran que tú tienes una actividad cognitiva, un test cognitivo, antes o después del ejercicio, o sin ejercicio y con ejercicio, y con el ejercicio es mejor ese test cognitivo. Tiene que ver, el ejercicio fomenta esa creatividad, esa capacidad cognitiva, esa neurogénesis, y bueno, pues es otro de los alicientes del deporte, ¿no? Y luego, pues el que está involucrado en la competición, pues es una persona que se tiende a cuidar más, ¿no? El fin de semana no sale tanto, no se va a mover en unos mundos más peligrosos. Va todo en la misma... Va todo te lleva una cosa a la otra. Y es una, yo por lo menos como estilo de vida, que lo he vivido yo en mi persona, ¿no? Es una forma de pasar esos años de adolescencia complicados, sin enterarte apenas de lo que pasa en el mundo exterior, ¿no? Y eso ya, pues bueno, pasas esas edades críticas muy bien en general. Da orden y estructura, ¿verdad? Yo eso también lo he percibido siempre. Al final, en el día a día te marca un camino. Si no es fácil perderse hoy en día. Por terminar, también vemos muchos padres obsesionados, ¿no? Con que sus hijos van a ser los mejores deportistas del mundo, ¿no? O quizás viviendo de grandes expectativas, ¿no? Y de ilusiones, ¿no? Quiero decir, todo el mundo, ¿verdad?, no puede llegar a ser un Fórmula 1. Pregunto. Sí. Medio afirmo, pregunto, pero quiero decir, o sea, podemos de alguna manera, es decir, sabemos cuando un niño viene al mundo en sus primeros años, sabemos si esa persona puede llegar o ya es determinante, lo que decías, ¿no? Un poco sus genes son determinantes para impedirle que llegue a un alto rendimiento, o a través de la salud metabólica. Para el alto rendimiento es muy difícil llegar, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Muchos son los llamados y pocos los elegidos, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no?, que es tan difícil que se necesita un 100% de genética, otro 100% de trabajo y otro 100% de capacidad mental para llegar. O sea, es un 300% que no está en los libros escritos, ¿no? El poder llegar a lo más alto, ¿no? Entonces es muy difícil, la verdad. Pero yo por lo menos lo que siempre digo, que es lo que estamos hablando, el que está involucrado en ese deporte de competición, es que tienes todos los valores que te va a dar ese deporte, ¿no? Aparte de la salud metabólica, que a nada que luego el resto de tu vida lo cultives un poquito, vas a viajar muy bien durante el resto de tu vida en general, porque tienes esos hábitos, ¿no? Y no te has deteriorado y has ido creciendo.
pero a nivel de, pues bueno, pues de pasar esos años complicados que decíamos de la adolescencia, es otro nivel, ¿no? Por eso, pero efectivamente, ¿no? Los padres, yo creo que lo importante es que vean, y muchos yo creo que lo ven, ¿no? Que mi hijo, es mucho tiempo que inviertes, ¿verdad? En llevarle a tu hijo a la mañana a un partido, el otro a la tarde tiene otro sitio, mañana en otro tal, y es el fin de semana que muchas veces pierdes de hacer cosas que quieres, ¿no? Pero es una inversión que yo, por lo menos como padre, merece mucho la pena, y yo lo que inculco, y veo en muchos padres también, que lo volveríamos a hacer una y otra vez, porque sabes que es sano, sabes que ese chaval o esa chavala no está en la calle, está haciendo algo que le gusta, tiene pasión por ello, está socializando, y si llegan a lo más alto y se convierten en millonarios, pues mejor que mejor. Pero si no, pues bueno, pues por lo menos es algo, una inversión que como padre has hecho, y bueno, que yo creo que debería de tener resultados el día de mañana. Totalmente. Oye, pues muchísimas gracias, Iñi. No, gracias a por vosotros. estar hoy aquí gracias, con nosotros. Xavi. Gracias. Un placer. Un placer.